21. Dedos fantasma. El caso del pianista con un solo brazo. Hace unos años recibí una carta de Erna Otten, una estudiante de piano que había ido a clase con el pianista vienés Paul Wittgenstein. Me explicaba que Wittgenstein había perdido el brazo derecho en la Primera Guerra Mundial. Tuve numerosas oportunidades de ver lo mucho que participaba el muñón derecho cada vez que practicábamos la digitación de una nueva composición. Me dijo muchas veces que me fiara de cómo elegía la digitación, pues sentía todos los dedos de la mano derecha. A veces yo tenía que quedarme muy quieta mientras su muñón no paraba de moverse de manera agitada. Eso fue muchos años después de que perdiera el brazo. Como postdata añadió, la digitación que elegía era siempre la mejor. El variado fenómeno de las extremidades fantasma fue explorado por primera vez en detalle por el médico Cyrus Vere Mitchell durante la Guerra de Secesión, cuando tantos veteranos acudían a los muchos hospitales instituidos para tratar sus heridas, entre ellos el que se conocía como Hospital de los Muñones, de Filadelfia. Vere Mitchell, novelista además de neurólogo, estaba fascinado por las descripciones que le hacían los soldados, y fue el primero que se tomó en serio el fenómeno de las extremidades fantasma. Anteriormente se había considerado algo puramente mental, apariciones evocadas por la pérdida y el dolor, como las apariciones de niños o padres recientemente fallecidos. Vere Mitchell demostró que la aparición de un miembro fantasma se daba en todos los pacientes que sufrían una amputación, y conjeturó que se trataba de una imagen o de un recuerdo de la extremidad perdida, una persistente representación nerviosa de la extremidad en el cerebro. Describió el fenómeno por primera vez en el relato de 1866, The Case of George Delow, publicado en el Atlantic Monthly. Solo unos años después, en su libro de 1872, Injuries of Nerves and Their Consequences, expuso el tema para sus colegas médicos. La mayoría de amputados son capaces de desear un movimiento, y parece ser que, para sí mismos, lo ejecutan más o menos eficazmente. La convicción con que estos pacientes describen sus movimientos fantasma y su seguridad en cuanto al lugar en que se hallan colocadas las partes que se han movido son realmente extraordinarias. El efecto suele provocar temblores en el muñón. En algunos casos, los músculos que accionan la mano están totalmente ausentes. No obstante, en estos casos la conciencia del movimiento de los dedos y de su cambio de posición es tan clara y definida como en los casos en los que los músculos que accionan la mano se conservan en parte. Dichos recuerdos e imágenes fantasmas se dan, hasta cierto punto, en todos los amputados y pueden durar décadas. Aunque los fantasmas pueden ser intrusivos e incluso dolorosos, sobre todo si tenía dolor en la extremidad justo antes de la amputación, también pueden ser de mucha utilidad al amputado, pues le permiten aprender a mover una prótesis, o en el caso de Wittgenstein, determinar la digitación de una pieza de piano. Antes de la explicación de Vere Mitchell, las extremidades fantasma se consideraban alucinaciones puramente psíquicas suscitadas por la pérdida, el duelo o la añoranza, comparables a las apariciones de los seres queridos que experimentan quienes los han perdido semanas después de esa pérdida. Vere Mitchell fue el primero en demostrar que esas extremidades fantasma eran reales, construcciones neurológicas que se basan en el todo que forman el cerebro, la columna vertebral y las porciones residuales y proximales de los nervios sensoriales y motores que van a las extremidades, y que su sensación y movimientos iban acompañados de excitación de todas esas partes fisiológicas. Que dicha excitación ocurría de hecho durante el movimiento fantasma lo demostraba para él ese sobreflujo hacia los movimientos del muñón. La neurofisióloga reciente ha confirmado la hipótesis de Vere Mitchell de que la unidad sensorial ideacional motora se activa en los movimientos fantasma. En Alemania, Farsinghausen et al. Describieron en 2001 cómo puede darse una asombrosa reorganización funcional en el córtex después de la amputación de un brazo, y en concreto, una desinhibición y ampliación cortical de la zona excitable del muñón. Sabemos que el movimiento y la sensación siguen siendo representados en el córtex cuando la extremidad se pierde físicamente,
y los hallazgos de Hamstein et al. Sugieren que la representación de la extremidad ausente podrían conservarse y concentrarse en la zona del córtex correspondiente al muñón, ahora hiperexcitable y ampliada. Esto podría explicar por qué, como observó Otten, el muñón de Wittgenstein se movía de manera agitada cuando tocaba con su brazo fantasma. En las últimas décadas se han dado grandes avances en la neurociencia y la ingeniería biomecánica, avances especialmente pertinentes en el caso de Wittgenstein, y los ingenieros están desarrollando extremidades artificiales tremendamente sofisticadas con músculos delicados, amplificaciones de los impulsos nerviosos, servomecanismos, etc., que pueden unirse a la porción aún intacta de la extremidad y permitir que los movimientos fantasma se hagan reales. La presencia de poderosas sensaciones fantasma y de movimientos fantasma voluntarios es, de hecho, esencial para el éxito de extremidades biónicas. Así, es posible que, en un futuro no muy lejano, a un pianista con un solo brazo se le pueda adaptar una de esas extremidades y sea capaz de volver a tocar el piano. Uno se pregunta qué habrían pensado de este avance por Wittgenstein o su hermano. El último libro de Ludwig Wittgenstein menciona que nuestra primera y fundamental certeza es la certeza de nuestro cuerpo. De hecho, su proposición inicial es: si sabes que aquí hay una mano, te concederemos todo lo demás. Aunque sobre la certeza de Wittgenstein es conocido por haber sido escrito como respuesta a las ideas de la filosofía analítica de G. Moore. También hemos de preguntarnos si la extraña cuestión de la mano de su hermano, fantasma, desde luego, pero real, válida y cierta, no influyó también a la hora de incitar el pensamiento de Wittgenstein.